privilegio de la vida, por el privilegio de congregarnos, por el privilegio de compartir y escuchar su palabra. Ya tenía varias semanas, varios días que no nos veíamos, hermanos, que no podía yo saludarlos, así que aprovecho para saludarlos, para decirles que les amo profundamente en el Señor, en Cristo Jesús. Mando un abrazo a la bella iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Es hermosa por lo que Cristo hizo por ella. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar. Ruego a Dios valentía, valor para el mensaje que vamos a estudiar hoy. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que va a ser la porción para introducirnos y también va a ser la porción en la que vamos a meditar parte de nuestro sermón. Libro de Josué, capítulo 24. Regularmente decimos libro del profeta, carta a, libro del conquistador Josué, capítulo 24, versículo 15, que es un verso conocido, pero es acorde a lo que vamos a estudiar hoy en cuestión de cómo impacta la familia cristiana en la comunidad. Dice así, Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El título de nuestra reflexión es escoge hoy a quién vas a servir, y tiene ese énfasis, la influencia de la familia cristiana en la comunidad. Voy a introducir nuestro sermón con una cita del pastor Richard Baxter, que se acerca mucho al sentimiento, al sentir de nuestro pastor. Si ustedes reflexionan, estamos estudiando la familia y con la gracia de Dios antes de la pandemia llevábamos mucho tiempo estudiando de la familia. Quiero decirte que hay un libro que reúne 5 siglos de teología acerca de la familia. Si tú deseas el libro al terminar el sermón, puedes mandarme un mensaje, no te preocupes. Si estás dispuesto a leer las 500 y tantas páginas, pero es un libro que vale la pena y es relevante. Entonces dice Richard Baxter, mira, fíjate muy bien, si descuidamos esto, hablando del rol de cuidar a nuestra familia, dice, si descuidamos esto, arruinamos todo. ¿Qué podemos lograr nosotros, los ministros, para reformar una congregación si todo el trabajo tenemos que hacerlo solos y las cabezas de familia no cumplen las obligaciones que le corresponden? Si la obra del ministro comienza algún bien en algún alma de una familia o de un miembro de su familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana y no ore, lo apagará o dificultará en gran manera. En cambio, si podemos conseguir que a los que gobiernan a su familia cumplan su parte, haciéndose cargo de la obra que nosotros la dejamos y prestan su ayuda, ¿cuánto bien puede resultar? Como lo he mostrado más explícitamente en otra parte, dice el pastor. Por lo tanto, les ruego que hagan todo lo que pueden hacer para promover el cumplimiento de esto, si anhelan un verdadero avivamiento y un bienestar en sus congregaciones. Amén. Y el amén fue solamente por ímpetu, pero tiene mucha razón Richard Baxter. ¿Qué pueden hacer los pastores? ¿Qué pueden hacer los ministros? Si ellos se esfuerzan en predicar la verdadera palabra del Señor, si se esfuerzan en compartir las verdades
si el Espíritu Santo comienza una buena obra a través de la labor del ministro, del pastor, de los maestros, cuando nosotros en nuestra familia somos indiferentes a estos mensajes. Pero si queremos el bien de nuestras congregaciones y de nuestras familias particularmente, atenderemos aquello que nos impulsa a través de los mensajes del Señor, a través de sus siervos. Mira, hablando de la importancia de la influencia de la familia cristiana en la comunidad, todos estamos de acuerdo que es un tema de suma importancia. Es un tema de suma importancia, de gran importancia. Desde que Dios llamó a Abraham y señaló que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, tenemos claro que el plan de Dios es que cuando Dios obra en una familia es para que ésta tenga impacto en su entorno. Entonces, yo tengo la seguridad que nadie discutiría acerca de la gran relevancia que debe tener la familia cristiana en el plan y en el propósito de Dios. Ninguno de los presentes y ninguno de los que escucha el mensaje va a discutir esto. La gran relevancia que tiene la familia cristiana en el plan y el propósito de Dios. Eso está claro. Pero la relevancia no está en duda. Nuestra falta de impacto es lo que debe empezar a hacernos reflexión. Sé que hay familias piadosas que se esfuerzan en glorificar a Dios. Eso me queda claro. Pero en las congregaciones estas familias son las mínimas. Y aún ellas fueron desafiadas en su momento para avanzar en los propósitos de Dios. Sufrieron crisis para avanzar en los propósitos de Dios. Pero ve la minoría. Revisa nuestra congregación. Somos de 80 a 100 congregantes. Somos 10, 12, 14 familias. ¿Cuántas están involucradas en la salud espiritual de las otras familias? Uno. Somos indiferentes, esa es la realidad. Sabemos por un lado que Dios tiene un gran propósito relevante para las familias, pero por el otro lado somos indiferentes a estos propósitos. Mira, y si eso no fuera suficiente, voy a citar a Scott T. Brown, que dice así: a mediados de la década de los 90, empecé a tomar conciencia, dice Scott, de que la iglesia moderna había perdido la doctrina bíblica de la familia. A mediados de los 90, él empezó a evaluar unos puntos. La paternidad, según la Biblia, estaba muerta. El feminismo determinaba lo que realmente significaba ser mujer. El hecho de ser madre era motivo de desprecio. Los bebés eran marginados como si fueran ladrones de la comodidad y del éxito. Los matrimonios se estaban desintegrando y la institución misma estaba adoptando una nueva definición. Era casi imposible encontrar hombres en la iglesia que entendieran la hombría o la paternidad según la enseña la Biblia. En Norteamérica, millones de niños han sido abortados desde 1973. El siglo XX fue malo para la familia. Las tendencias iban en la dirección incorrecta y la ignorancia bíblica llevaba a la familia peligrosamente y en una vértice de destrucción. Y entonces él llegó a este punto. La ignorancia bíblica generalizada con respecto a la familia es perturbadora. Eso es por un lado. El sector cristiano, las congregaciones cristianas desconocen la doctrina bíblica de la familia. Y por el otro, a la vez, llegan ataques implacables. Llega la revolución sexual, el feminismo radical, el movimiento de control de la natalidad, concubinatos, programas de ayuda especialmente a las familias con niños dependientes, homosexualidad. La educación pública se vuelve cada vez más atea y añádele a la pornografía. Y entonces, por un lado,
Las congregaciones dejan de lado la doctrina bíblica de la familia y por el otro los ataques se intensifican. La profundidad, la más profunda edad oscura de la familia parecía imposible de revertir, dice este autor. Y entonces dice, comencé a creer que la iglesia de Cristo seguiría su descenso en espiral, a menos que recobráramos tres cosas. Apúntalas: el evangelio auténtico, la palabra de Dios como centralidad en la iglesia y una vida familiar bíblica. Las repito: el evangelio auténtico, la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia y la vida familiar bíblica. Todo se trata de recuperar la sana doctrina y las prácticas bíblicas. Y esto incluye retomar la doctrina bíblica de la familia y el rol de cada integrante. Ahora, la escritura está llena de doctrinas bíblicas acerca de la familia. Y aunque muchos puedan decir y tratar de decir lo contrario, no es cierto. La escritura está llena de doctrinas bíblicas para la familia. Ok. Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró una abundante doctrina en la familia. No solo los pasajes conocidos como Génesis 2, Efesios 5, Colosenses 3. Dios inspiró prácticamente toda la escritura con doctrinas acerca de la familia. Tú dime, si no abres un pasaje y habla acerca de la familia. El Antiguo Testamento, revísalo. Los patriarcas, el levirato, la familia de Aarón. Todo está lleno de familias. Y el Nuevo Testamento es más amplio porque habla de los ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, antes de continuar, hasta este momento, yo deseo que en ti empiece a surgir, vive una firme convicción de vivir estas verdades bíblicas que están ligadas al propósito de Dios en el tiempo que nos tocó vivir. Primero que nada, voy a volver a confirmar que en nuestra generación Dios creó a la familia como uno de los elementos con suma importancia para el cumplimiento de su propósito eterno. Debo resaltar entonces 4 puntos. No son todos, pero voy a resaltar 4 puntos importantes en el diseño de Dios en la familia. Y el orden no tiene que ver en su importancia, sino en su conjunto cobran sentido para el propósito de Dios. Mira, es importante la familia por esto. 1, Dios creó a la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, los cuales están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto refleja la relación de orden y humildad entre el Padre eterno y el unigénito amado. ¿Por qué? 1 Corintios 11:3 dice: Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo. ¿Por qué Dios creó a la familia? Para que nosotros en nuestra mente tengamos que se necesita un orden y una estructura. Y ese orden y esa estructura de la familia apuntan primeramente a la sujeción que tiene el Hijo al Padre eterno, al Padre de las luces. Siendo iguales en gloria, siendo iguales en honor, siendo iguales en atributos y potestad y poder, el Hijo se somete en voluntad al Padre. Y entonces la familia es un modelo que refleja esto. Por eso tiene orden y estructura. 2. La familia es una institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, comunidades, culturas y naciones. Esto es la gran comisión. La familia es donde se empieza a crear discípulos para fortalecer iglesias, para alcanzar comunidades, para alcanzar países, para alcanzar naciones. La gran comisión comienza con las almas que tenemos en casa. Entonces la familia también es un ejemplo, cumple el propósito de la gran comisión. Dios creó a la familia para preservar el evangelio, siendo la mejor herencia de una generación a otra. No heredamos, como dice Pedro, solamente la vana manera de vivir de nuestros padres. Ahora, Dios diseñó a la familia para que el evangelio
el tesoro de la palabra de Dios sea preservado de generación en generación. Y 4, Dios diseñó a la familia para hacer una demostración y personificación viva de los aspectos de la gloria de Dios, de la gracia del Evangelio de Cristo. Entonces, la familia es la encarnación de la historia de la redención. Dios escogió a la familia para que ahí se viera personificado la gloria de Dios, la gracia del Evangelio, pero sobre todo el modelo de la historia de la redención. ¿No me crees? Primero, el matrimonio. Hablando primero de este vínculo, no es accidental que toda la historia de la redención se exprese en términos de familia. Mira, la Biblia comienza con la unión delante de Dios, el matrimonio de Adán y Eva, ¿cierto o no? Y no termina con la unión de Cristo, el nuevo Adán, y la iglesia, su esposa, no termina con las bodas del Cordero. La Biblia comienza con un matrimonio, con una boda, y la Biblia termina con una. Y entonces es ahí donde la historia de amor de Cristo por su iglesia se ilustra en la figura del esposo salvando a la esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola. Entonces el apóstol Pablo presenta este cuadro. Esposos que amen a sus esposas como a Cristo se amó a la iglesia y se dé a sí mismo por ella. Cuando los esposos hacemos eso, estamos haciendo un retrato de la redención. Cuando nos pregunten por qué amas a tu esposa, con sus defectos, con sus virtudes, bueno, te trae cortito, te azota, te hace bullying, te pega. ¿Sabes qué respondemos nosotros? Porque así Cristo ama a la iglesia. No es lo que ella haga, es lo que yo puedo hacer por ella. Y entonces cuando nosotros amamos a nuestra esposa, ¿sí? Hacemos el cuadro de la historia de la redención. ¡Wow! Jesús da su vida por su iglesia a fin de presentársela como una novia adornada, de lino fino, limpio y resplandeciente. Y es por eso que nosotros vivimos vidas santas como varones de nuestra esposa, porque eso es lo que hace Cristo a mayor escala. Entonces Pablo subraya que el amor que Cristo demostró en la redención de los pecadores es el modelo de la manera como los maridos deben amar a sus esposas. Aunque el marido no pueda salvar el alma de su esposa, su vida es un retrato de la redención. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio y para las familias. Mostrar el retrato, la encarnación, la personificación de la redención. También la relación entre padres e hijos. Los matrimonios, no solo los matrimonios pintan el cuadro del evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones entre hijos y padres e hijos. Dios es el Padre, ¿verdad? Y Él desea que su familia esté unida. Cristo ora en Juan 17 para que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti. Y tiene un hijo, un unigénito que es heredero de todo. Y por la obra de Cristo tiene hijos nacidos en el Espíritu, a los cuales Cristo llama hermanos. Ya no los llamaré siervos. Es más, va más allá, ya no los llamaré amigos. Les llamaré hermanos. De hecho, dice Hebreos, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en medio de la congregación declara las maravillas de Dios. Entonces estos hijos son hermanos y hermanas y madres en la familia de Dios. ¿No le dijo así Jesús a las multitudes cuando su madre carnal y sus hermanos carnales lo buscaban? He aquí tu madre y tus hermanos te llaman. ¿Y qué respondió Jesús? Mi madre, mis hermanos son ¿qué? Los que hacen la voluntad. Ve cómo la Biblia está llena de doctrinas de la familia. Entonces, son miembros de la familia de Dios. Efesios 2,
19 dice, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso, inmediatamente, después de que Dios creara los cielos y la tierra, creó un esposo y una esposa terrenales, instruyó al esposo y a la esposa, Génesis 1:27, a quienes había creado, a que fueran fructíferos y se multiplicaran, generando así más familia, a la imagen de Dios. Entonces, todas estas son muestras de la historia de la redención, de la relación entre Cristo y su iglesia, muestra de la relación entre el Padre eterno y el Hijo amado, reflejando en cada aspecto la gloria de Cristo y las riquezas de su evangelio. Entonces, las relaciones del Padre de las luces, Jesucristo, y el Espíritu Santo son una analogía de las relaciones familiares. Porque el pacto entre el Padre y el Hijo es lo que sustenta la raíz donde brota el pacto de la redención para nosotros. Es donde traen los hijos desobedientes regresando de regreso al Padre amado. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Donde el padre tiene dos hijos y al final uno termina yéndose y el otro termina enojado cuando regresa el hijo. Cristo es el unigénito que dejó de estar al lado del Padre y vino a buscarnos. Tomó su parte de herencia y la compartió con nosotros. Entonces, los miembros de la familia celestial deben traer hijos e hijas para que tengan comunión con el Padre amado y Jesucristo y los unos con los otros. Y eso es lo que dice Hebreos 2:10. El autor de nuestra salvación lo hizo para traer muchos hijos a la. Entonces, incluso cuando los discípulos bautizaban, se les fue dado esta instrucción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque literalmente en el nombre del Padre es el Padre el que nos llevó a Cristo y el sacrificio de Cristo es el que nos hace. Y es el Espíritu Santo el que nos redarguye del pecado y nos lleva a los pies del Padre. Entonces, cuando adoptamos el nombre de Cristo al bautizarnos, estamos siendo miembros de la nueva familia de Dios. Dios piensa en familia. Ahora, cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando una familia. Primero, otra vez la familia central. Dios el Padre y el Hijo no fueron los que hicieron la creación. No trabajaron en conjunto para hacer algo maravilloso. Y antes de la creación no trabajaron en conjunto para hacer un pacto eterno de redención, donde el Hijo tomaría el lugar de nosotros para que llegáramos a ser miembros de la familia de los santos. Cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén, hizo juzgar la tierra, instruyó una familia compuesta por Adán y Eva para que se enseñorearan sobre ella. Cuando Dios quiso preservar de la destrucción a la humanidad en el diluvio, rescató una familia, la familia de Noé. Cuando Dios quiso bendecir al mundo con la justicia que solo por fe escogió a Abraham y a su esposa, escogió su familia, cuya descendencia todas las familias y todas las naciones serían benditas. ¿Recuerdas cómo Dios tomó a la familia de Aarón para el sacerdocio del tabernáculo? Para bendecir a las familias. Una familia para bendecir a otras. ¿Recuerdas cómo tomó a las familias de Coat, Merari y Gersón para trabajar con las cosas santas? Como parte de los levitas. ¿Recuerdas cómo usó Dios y formó a la familia entre Boz y Ruth para preservar el linaje de David y de ahí la línea para el Mesías? ¿Recuerdas cómo llamó a la familia de Elcana y Ana en un tiempo de crisis de donde vino el joven Samuel y Dios usó esa familia para modificar todos los errores que había hecho la familia de Eli? ¿Recuerdas cómo Dios usó a la familia de Isaí para tomar un rey de ahí? Y cómo de esa misma familia tomó al rey David y de ese mismo linaje Dios dijo que de ese linaje tomaría según la carne para que viniera el rey justo y perfecto. Toma familia. En el Nuevo Testamento Dios usó a la familia de Zacarías y Ana para bendecirnos con Juan el Bautista. Y aún más usó a la familia de José y María para criar a nuestro Redentor eterno.
Dios piensa en familias. Entonces entendemos que cuando Dios quiso dar salvación a la humanidad, envió a su hijo unigénito y su hijo nació en una familia, pero para crear una familia más grande. Una familia y un pueblo celoso de buenas obras. Dios piensa en familias y toma una familia para glorificarse y cumplir sus propósitos. Entonces, Él estableció su iglesia compuesta de hermanos y hermanas, madres y padres espirituales. Esta es la familia de la iglesia de Dios viviendo. Recuerda las instrucciones que le da Timoteo. Dice, cuando te acerques al anciano que instrúyelo, regúyelo como padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Dios está pensando que la familia entonces es un aspecto central en el propósito de la historia de la redención. Los padres de familia que enseñan a su familia en las Sagradas Escrituras son una parte importante del plan de Dios para salvar a los perdidos en cumplimiento del pacto con Abraham y de la gran comisión. Entonces, predica del evangelio a sus familias y da a conocer el consejo de Dios a sus hijos para criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso es de grande estima, es grande la estima de Dios por la familia piadosa. Pero como señalamos al principio, estas realidades se han diluido por el paso del tiempo hasta dejar de cobrar relevancia en la comunidad cristiana. Dime, piensa, reflexiona. Nos hemos esforzado, el pastor principalmente, y nos ha pedido que nos esforcemos en centrar en la familia. Pero piensa, reflexiona. ¿Cuándo constantemente se nos muestra a la familia como un reflejo y retrato del evangelio para los propósitos de la gloria? Por eso desestimamos la familia. Y desestimamos la familia porque desconocemos su propósito. Y desestimamos la familia porque desestimamos la gloria de Dios. Ahora, la familia es relevante. Ya lo vimos por qué. ¿Pero qué crees? La familia ha sido atacada desde el principio. Desde que Dios la bendijo, hizo la unión y le dijo, multiplicaos, fructificad la tierra, sojuzgadla. Desde que Dios puso a Eva delante de Adán, y este dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, desde ese momento la familia fue atacada. Porque ellos fueron los primeros que recibieron los ataques del diablo, que puso en tela de juicio la palabra y el carácter de Dios. La familia fue atacada. La serpiente convenció a una esposa de que Dios no era bueno y menoscabó su palabra. Y el marido no protegió a su esposa vulnerable. Y ambos permitieron que el veneno del pecado entrara en el mundo. El fruto amargo apareció en la primera generación de hijos, cuando el hijo mayor de la historia, el primer hijo de la historia, mató a su hermano. Y el diablo sigue librando hasta hoy la misma guerra sin tregua contra la familia. Pregúntate, ¿por qué hay un ataque incesante contra la familia bíblica en la actualidad? Es porque al diablo no le gusta el amor y la comunión de la familia, eso es cierto. Pero la raíz principal es por todo lo que venimos señalando, que la familia es un reflejo de la gloria de Dios y es un retrato de la redención del evangelio. Por tanto, muestra las riquezas de Cristo. Por eso el diablo ataca la familia. Porque el diablo odia la gloria de Dios y ahora odia el evangelio de Cristo. Porque la familia ejemplifica todo esto. Y como el diablo odia todo lo que Dios ha hecho y Cristo, un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado por lo que ya vimos. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo. Por la iglesia, una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia sometida a Cristo. Un hijo rebelde apunta a un hijo que no ha apreciado la gracia de Dios y apunta al anticristo sin normas, sin leyes. El diablo está en misión, empeñado en destruir la gloria de Dios y su reino eterno donde quiera que exista. Por ello apunta al blanco más importante del evangelio. Y como el evangelio se ve modelado en la familia, en las personas de la familia, ataca y destruye las familias. La familia es la encarnación del evangelio
y es la encargada de heredar el evangelio a la siguiente generación. Por tanto, el enemigo ataca a la familia y a sus generaciones subsecuentes. El evangelio es su objetivo principal porque revela a Cristo, la simiente de la mujer que hirió a la cabeza a la serpiente en el Calvario. ¿Sabes por qué empezó a atacar esto? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué empezó a atacar a la familia desde el principio? Porque cuando la iglesia es más saludable, es cuando prosperan sus familias, cuando son familias que viven doctrinas bíblicas. Y eso ya no lo ha dicho nuestro pastor. Eres una iglesia sana, debemos tener familias sanas. Empezamos las enseñanzas desde hace 5 años. Algunos están cansados, están desesperados, otros ni entran. Yo quiero que veas cómo menospreciamos el propósito de Dios para la familia. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de pastor de su familia. Bendicen a su esposa y a sus hijos. Así como la iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad, la familia bíblica puede ser el salvaguarda del evangelio y un campo de bendición y un campo fértil para la evangelización. También la verdad del evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia. Debido a estos factores, no nos sorprenda que el diablo odie los designios y propósitos de Dios. Se pone peor. Se pone peor. Genocidio generacional. Satanás quiere destruir a las familias cristianas porque son el conducto de bendición de Dios para muchas generaciones. Una familia, dice el enemigo, voy a romper el eslabón. Piensa en la familia de Elimelech y Noemí. Fueron engañados y descendieron a Moab, pensando que iba a romper esa simiente, ese matrimonio y esa familia del enemigo. Pensando eso, los engañó a que voltearan a ver los campos de Moab. Pero Dios tenía un hombre llamado Boaz y una mujer gentil llamada Ruth. Y Dios preservó nuevamente la familia. Pero el enemigo está empeñado a acabar con las familias, porque una familia puede bendecir a muchas, muchas generaciones. Piensa en el creyente Abraham por un momento. Piensa en el creyente Abraham. Nosotros somos de su linaje y somos bendecidos por su simiente. Piensa cómo un creyente y una familia pueden bendecir a muchas generaciones. Los escogidos de Dios nacen en una familia. Y Cristo mismo, el Salvador del mundo, llegó al mundo en el vientre de su madre y nació en el núcleo de una familia. Piensa en esto por un momento. Si pensáramos como el feminismo radical. La madre terrenal de Cristo, María, fue concebida por el Espíritu Santo. Si fuera una feminista radical, diría, ¿para qué necesito al esposo? Pues llevo el fruto de Dios. Dios me escogió a mí. Ella guardó silencio y solamente dijo que sea la voluntad de Dios. Pero me encanta porque cuando José quiso dejarla en secreto, Dios mismo lo detuvo porque quería que su hijo estuviera aquí, en una familia, con un padre y una madre, y que ellos serían suficientes para empezar a crear al Salvador del mundo en las verdades de Dios. Cuando uno piensa en eso, dice, oh, bendito sea el Señor, que nos permitió nacer en una familia y contar con una familia. Los ataques entonces de la serpiente es a la familia cristiana, siempre van a tener implicaciones más amplias porque trascienden más allá de una sola generación. Satanás ha estado en guerra contra la simiente de la mujer. Desde el principio la simiente de la mujer es figura de Cristo y todos los que están en él. Y entonces por eso Satanás ha estado ocupado con la empresa de destruir familias. Por eso Satanás cuando Dios le dice en el huerto a la serpiente que habrá guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y que la serpiente moriría el talón, pero la simiente de la mujer lo quebraría en el calcañar. Entonces, ¿qué dijo el enemigo? Voy a acabar con la simiente de la mujer. Para que matara. Mato una simiente y engaño a la otra. Y entonces la otra simiente es perversa y la que iba a ser santa la extermina. Pero no contaba con que Dios haría un sustituto.
Y no solamente sed, sino el sustituto fue Cristo por todos nosotros. Y Satanás ha estado ocupado desde ahí. Puede sorprendernos por qué siempre está procurando destruir a la humanidad. ¿Recuerdas la matanza de los niños de Egipto en tiempos de Moisés? ¿Cómo quería él menoscabar el propósito de Dios? ¿Puedes traer a tu mente el culto del falso dios Moloch, donde se ofrecían a los niños en este culto sangriento? Piensa en la matanza que pudo suceder en época de Esther y de Mardoqueo. ¿Recuerdas ese libro, esa historia? De cómo iban a ser exterminados todos ellos para que no naciera la simiente del Mesías. Piensa, hila toda la historia bíblica. Piensa. ¿Te acuerdas en la matanza que hizo Herodes en los tiempos de la niñez de Cristo? El enemigo quiere acabar con las simientes. Una sola simiente, un solo hombre que nazca en una familia piadosa puede ser bendición para las siguientes generaciones, para su familia y las siguientes generaciones. El enemigo sabe que el pecado es el único que puede reducir el impacto de la simiente santa que se va multiplicando a través de las generaciones. Es el pecado la única razón por la cual las familias se desintegran, fracturan y dejan de cumplir su propósito. Es por eso que en la actualidad el enemigo ha intensificado el ataque contra las familias. ¿Recuerdas lo que leíamos al principio de este hombre, Scott T. Brown? Eso era en la época de los 90. Ya pasaron 30 años. La decadencia de la sociedad y de la familia, la falta de impacto de la familia cristiana. Eso era hace 30 años, ahora imagínate nuestro tiempo actual. Por un lado, los ataques contra la familia, por el otro lado, las familias cristianas menosprecian su. El ataque contra la familia se ha incrementado con creces. El aborto, el adulterio, la violencia familiar, los divorcios, la sexualidad distorsionada, la homosexualidad, se crean nuevos modelos de familia como existieran, el feminismo radical. Y si a todo eso le añadimos que los líderes de cada hogar hemos dejado de lado lo que tenemos que hacer, entonces nos damos cuenta de por qué el impacto de la familia piadosa ha sido menos en nuestra sociedad. Para meditar y alamarse, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Escoge hoy. Vamos a nuestro pasaje. Josué 24:15. Escoge hoy. Josué en su momento lanzó un desafío a sus generaciones inmediatas. Escojan a quién van a servir. Tristemente, conocemos la historia. Aunque dijeron que sí, Jueces, Ruth, los primeros capítulos de Samuel muestran lo contrario. Eligieron mal y las generaciones subsecuentes eligieron mal y sus malas elecciones y sus consecuencias empezaron a sufrir los efectos negativos. ¿Y sabes cuánto tiempo duró esto? Cerca de 450 años. Hasta que el profeta Samuel fue levantado por Dios en una familia piadosa. Pero el desafío permanece vigente para nuestras generaciones. Mira, acorde a nuestro verso, no me voy a tardar mucho porque ya hemos sido instruidos por este verso. Yo sé que el apóstol Pedro dice, yo no tengo problema en recordarle las mismas cosas y ustedes las hacen bien. Pero ¿sabes qué? Hay un problema con nuestras generaciones actuales. Como ya se ha predicado una vez de un verso, piensan que todas las verdades bíblicas ya se tocaron. Y menospreciamos cuando el predicador vuelve a tocar las enseñanzas. No me voy a tardar mucho, pero quiero que me pongas atención en esto. Josué presenta con ironía las alternativas para el pueblo si rechazan al Señor. Hay dos alternativas. Están presentes los dioses que dejó Abraham, que estaban del otro lado del río, y están los dioses de las naciones en la tierra que habita. Hay dos alternativas que al final terminan siendo una sola. Ahora, entonces nuestra elección que debemos escoger hoy, debemos considerar aquello que renunciaron nuestras generaciones previas. Porque eso es lo que dice Josué. Están los dioses del otro lado del río, pero Abraham renunció a ellos.
Debemos voltear a ver que han renunciado nuestras generaciones antes, nuestros padres, nuestros abuelos, las primeras generaciones de nuestra iglesia, a que renunció la iglesia establecida por Cristo en el libro de los Hechos, que renunció el pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento. A ver a qué escogieron, a qué renunciaron ellos. Y al mismo tiempo, cuáles son los ídolos actuales de nuestra generación. Porque dice, están los ídolos que dejó Abraham, pero ¿qué creen? También hay ídolos en la tierra que habitan. ¿Cuáles son los ídolos actuales que buscan a desviar nuestra atención de la generación actual de los propósitos de Dios? Revisa que renunciaron las generaciones anteriores y revisa los ídolos actuales de esta generación a los que nos estamos enfrentando. Es idolatría. Los ídolos del otro lado del río eran diferentes a los ídolos de los cananeos en forma, pero al final la raíz era la misma, la idolatría. Ahora, entonces, hay dioses con los que batallaron nuestras generaciones previas, los cuales debemos considerar para renunciar a ellos. Al mismo tiempo que hay nuevos dioses en nuestra generación que se levantan constantemente y debemos hacerles un lado, porque si no, desviarán el propósito que Dios tiene para nuestra familia. Medita. Tuvieron que renunciar. Si eres segunda o tercera generación de creyentes. Si eres primera generación, ve qué ídolos actuales a los que corre el mundo y las masas para que no desvíen tu atención. Revisa. Estamos hablando entonces de idolatría, pero antes de profundizar en esto, debemos considerar las palabras con las que Josué comienza el verso, las cuales son altamente relevantes. Sí dice, y si no os parece bien servir al Señor. Considera. Dice Josué, yo sé que en su mente está esta posibilidad que ustedes están considerando. No les parece bien servir al Señor. ¿De dónde surge esto? Mira, podemos decir pretenciosamente podemos decir, ¿quién en su sano juicio le parecería mal servir al Señor? Pero el verso es muy revelador en ese sentido. Primero, quiero decirte que si no se le sirve al Señor, terminará sirviendo algo más. Porque ahí están las alternativas. O sirven al Señor o sirven a los dioses. Ya sean los del otro lado del río o los que están en esta tierra. Si no sirves al Señor, terminarás sirviendo a otra cosa. Jesús señaló, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no levanta conmigo, ¿qué? Niega todo. O sirves al Señor o estás sirviendo a algo. Ahora, entonces, lo que pensamos es que se hará notorio con fines a lo que servimos. Y es ahí donde entra una definición particular de idolatría. Lo que pensamos se hará notorio cuando veamos los fines que servimos. Y ahí es de donde viene una definición muy particular de idolatría. Piensa por un momento, ¿qué es idolatría? Tú tienes una definición particular. ¿Qué es idolatría? Mientras piensas en eso, sin perder nuestra cita de Josué, acompáñame a Filipenses 3, 18 y 19. Dame una manita cuando estés ahí, Filipenses 3, 18 y 19. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Gracias, gracias. Dice de la siguiente manera. Piensa en tu definición de idolatría. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, en los cuales será perdición, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. ¿Qué pensaste? ¿Qué es idolatría? Los versos dicen que de estos hombres que eran falsos maestros y enemigos de la cruz de Cristo, Pablo cita que su Dios es su apetito y que sus pensamientos solo están en lo terrenal. ¿Qué es idolatría? Una definición práctica de idolatría es servirse a uno mismo y solamente pensar. Esa es una definición práctica de idolatría. Me sirvo a mí mismo, yo soy mi Dios y solo pienso en lo terrenal. Entonces, ¿sirves al Señor o te sirves a ti mismo?
¿Sirves al Señor o te sirves a tus deleites, a tus pecados? Entonces, nosotros mismos, lo que nosotros anhelamos es lo único que nos puede hacer pensar que servir al Señor nos puede. Por eso nuestra vida cristiana se nos hace difícil. Porque amamos nuestros deleites. Por eso nuestra vida cristiana se nos hace gravosa. Ay, voy a elegir entre Dios y entre lo que yo quiero. Pero cuando la gloria de Dios se vuelve nuestro propósito, nuestra felicidad está en buscar la gloria de Dios. Pero nuestra propia idolatría de servirnos a nosotros mismos y pensar en lo terrenal es lo que nos hace pensar si os parece mal servir al Señor. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿Cómo es evidente esto? En los vínculos que estableces con tu familia, con tu esposa y tus hijos. Por ejemplo, ¿por qué se casa? ¿Cuál es el propósito de casarse? De unirse a matrimonio. Piénsalo. Si alguien se casa solo por no estar en soledad y satisfacer sus necesidades biológicas, en lugar de hacerlo porque el matrimonio es una alegoría de la redención y cuyo propósito es reflejar la gracia y la obra de Cristo, si no se hace por eso y se hace por lo primero, entonces te estás sirviendo a ti mismo y eso es idolatría. Ve la distorsión. Cuando tratas de que tus hijos te obedezcan para hacer prevalecer tu autoridad, en lugar de hacerlo porque al obedecerte a ti obedecen al Señor y le dan gloria, entonces te estás sirviendo a ti mismo y eso es idolatría. Nuestros hijos no nos tienen que obedecer a nosotros porque nosotros somos los. Cuando nos obedecen a nosotros, están obedeciendo a Dios y le dan gloria. Pero a veces queremos prevalecer nuestra autoridad. Eso es idolatría. Otro ejemplo. Si te esfuerzas en lo que sea, en la escuela, para obtener una carrera mejor, o en el trabajo para aspirar a una mejor calidad de vida, en lugar de hacerlo porque Dios ordenó que el hombre debe trabajar para reflejar la imagen de Dios y ser bendición con sus manos a los de su casa, entonces te estás sirviendo a ti mismo y eso, déjame decirte, es idolatría. Voy a dejar esos 3 ejemplos. O servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos y a los dioses de nuestra época. A los falsos dioses de nuestra vida. Piensa entonces por qué nuestras familias piadosas han dejado de tener impacto en la sociedad. ¿Y sabes cuál es la evidencia más clara? Es el uso del tiempo. Dice que estos hombres solamente pensaban, en Filipenses solamente pensaban en lo terrenal. Tu uso del tiempo se enfoca solo en lo terrenal. Entonces déjame decirte que te estás sirviendo a ti mismo y eso sí. Solamente piensas en el terreno. O estás pensando en Cristo, allá en nuestra ciudadanía, allá en toda bendición espiritual. El uso del tiempo va a determinar cómo pensamos. Una de las máximas del Evangelio es esta. Porque ni aún el Hijo del Hombre, y señala, subraya, porque ni aún el más glorioso, el soberano, el Señor de todas las cosas, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso estamos colocados en una familia. Sin importar el rol. No estamos para ser servidos, sino para servir a los propósitos de Dios, para servir a la edificación de nuestra familia, para servir a la santidad de nuestra pareja, para servir como medio de salvación de nuestros hijos, para servir para que nuestra familia sea una encarnación de las verdades bíblicas y un retrato perfecto de la historia de la redención. Pero cuando nos servimos a nosotros mismos, mostramos que el evangelio es distorsionado y deja de tener efecto en la sociedad. Y entonces, Josué hace un llamado y dice, escoge. ¿A quién vas a servir? Escoge hoy. Es un desafío y una elección permanente, donde la convicción es luchar por abandonar todo aquello que no sirve a los propósitos de Dios y que merma su gloria para el núcleo de la familia. Escoge hoy. Escoge hoy, es una elección diaria.
Cada día debemos elegir a qué propósito servimos, a los de Dios, a los de a la corriente de este mundo. Escoge hoy. Escoge hoy. Es el clamor de un siervo del Señor que no desea que las generaciones siguientes se pierdan del conocimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo. Escoge hoy. Es la oración de un padre piadoso que desea que las demás familias gocen de la bendición de tener a Cristo como el Señor de su vida y de la familia propia. Escoge hoy. Es una frase llena del Evangelio que nos recuerda que cada elección diaria sirve a que nuestros hijos puedan ser salvos por gracia del Señor cuando el Señor declare: hoy ha venido la salvación a esta casa. Escoge hoy. Es una invitación de la gracia personal y es similar a la frase: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Escoge hoy. Escoge hoy a qué propósitos vas a servir. Escoge hoy. Son las palabras de Cristo. Porque escogió encarnarse y morir en nuestro lugar para después declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Él se entregó para llevar a muchos hijos a la gloria, para que tú y yo pudiéramos ser un pueblo celoso de buenas obras y conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Señor. Por tanto, podemos escoger hoy seguir su ejemplo con nuestra familia y cumplir sus propósitos sublimes. Los propósitos que Dios tiene para su gloria y para el Evangelio. ¿A quién más está? Conclusión. La realidad es que la tendencia del mundo actual es tratar de desaparecer a la familia. Por eso el modelo bíblico de la familia es atacado y no dejará de ser. No dejará de ser. Por otro lado, hay una decadencia en el cristianismo en cuanto a la doctrina bíblica de la familia. Escojamos hoy y esforcémonos a no ser parte de esa tendencia. ¿A qué debes renunciar para servir al Señor y servir a tu familia acorde a la Escritura? Piensa, ¿a quién has estado sirviendo hasta este momento? ¿Qué ídolos actuales te están haciendo pensar: me parece mal servir al Señor? Me parece gravoso servir. ¿Qué estás escogiendo hoy? Miremos el uso de nuestro tiempo para que en menor medida sea usado solo para lo terrenal. Puedes decir: yo soy mayor y mis hijos son grandes. Yo ya no puedo decirles nada. Bueno, Josué estaba cerca de los 110 años. Aunque tu influencia pareciera ser poca en comparación a los que tenemos hijos menores, tu influencia puede ser significativa. Ser influencia para la gloria. Puede ser que tus hijos adolescentes no quieran nada con el Evangelio y que tu ventana se esté cerrando. Tu ventana de oportunidad de influencia se esté cerrando. Escoge hoy entonces ser influencia de la gloria de Dios y un retrato del Evangelio. Puede que tengas mucho tiempo, aparentemente, quizás como yo, padre que está criando a los hijos. Por eso te dice: escoge hoy. Solamente tenemos un día para escoger. Cada día podemos escoger hoy. Mañana no sabemos. Escoge hoy ser un ejemplo para servir a tu familia, para la gloria de Dios y para la predicación del Evangelio. Mira, yo sé que somos imperfectos. Por tanto, nuestros matrimonios y familias serán así. Pero aún a pesar de nuestra imperfección, Dios escogió a tu familia, escogió a la mía, escogió a cada familia y a cada matrimonio para ser reflejos de la única y más grande y plena, gloriosa historia de la redención. Cristo se entregó por su iglesia y sus hermanos y su familia. Aún con nuestras agallas, nosotros podemos modelar esta realidad en nuestra familia para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué escoges hoy? La gloria sea para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.